Salmo que vamos a estudiar hoy es el Salmo 27. Recuerde que estamos con el propósito de estudiar los miércoles los salmos. Ya vamos en el Salmo 27. Eso sí, cuando me toque a mí, la idea es estudiar los salmos. Y vamos a leer los versos del 1 al 6 de este salmo. ¿Qué tal si se ponen de pie las personas que puedan hacerlo? Los que no, tranquilos, pueden desde ahí, sentaditos, poder escuchar la palabra. Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Verso 4. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Porque Dios me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Sí, espera a Jehová. Pueden tomar asiento, hermanos. Todos los salmos son hermosos. Uno no puede decir que este es más lindo que aquel, o que aquel es el mejor de todos. Cada salmo trae una enseñanza, cada salmo trae una lección para cada uno de nosotros, y cada salmo nos ayuda a reflexionar. Este salmo lo escribió David, y según los judíos consideran que David escribió este salmo cuando ya David estaba anciano, cuando ya estaba a punto de terminar su vida terrenal. Tanto así que lo toman como un resumen de lo que Dios fue para él en su vida, ¿sí? Ahorita en el Salmo uno ve que el salmista resalta tres cosas donde él es privilegiado, donde él es bendecido, donde Dios lo ha sostenido durante toda su vida, con esas tres características que tiene Dios. Jehová es mi luz, los que prestaron atención, Jehová es mi salvación y Jehová es mi fortaleza. Es decir, para el salmista Dios fue esas tres cosas: luz, salvación y fortaleza. Y después uno ve en el Salmo de que él recuerda cómo tenía enemigos por doquier, y escribe esos textos tan lindos que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. ¿Quién más puede decir eso sino David? Un hombre de guerra, un hombre que combatió muchas guerras, un hombre que tuvo muchos enemigos, pero un hombre que también se dio cuenta que Dios es su guardador, que Dios lo protegió, que Dios estuvo con él para defenderlo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Vámonos con la primera frase que quiero resaltar, y está en el versículo 1. Resalté tres frases. El salmista ve a Dios como Jehová es ¿qué? Mi luz. También ve a Jehová como ¿qué? Su salvación. Y también ve a Jehová como su fortaleza. Yo me hice una pregunta: ¿cómo así que Dios es mi luz? Hay personas que, yo creo que a todos nos ha pasado, donde hemos pasado por momentos tan duros en la vida que uno ve un panorama ¿qué? Oscuro.
Uno ve un panorama gris, uno no ve un camino lleno de luz, que nos diga por aquí es o por aquí es. Cierto que hay muchas veces, hemos pasado por momentos tan difíciles que no sabemos qué hacer, que no sabemos qué decisión tomar, porque todo está oscuro. Pues el salmista, para Dios, para el salmista, Dios era su luz. Con Dios él veía las cosas con claridad, aún en medio de las tinieblas. Y yo sé que todo ser humano pasa por ahí, por momentos donde todo es tinieblas. Pero qué lindo donde podamos recordar de que Dios es mi luz y que si Dios es mi luz, entonces voy a ver las cosas ¿con qué? Con claridad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. También el salmista dice que Dios es mi salvación. Y dice, ¿de quién temeré? Todos hemos escuchado frases como esta: auxilio, sálveme, me estoy ahogando o voy a caer a un precipicio, sálveme. La palabra sálvame significa que estoy en un peligro y que necesito ¿qué? A alguien que me ayude, a alguien que me socorra. Para el salmista Dios era su salvación. Para el salmista, si él estaba en un momento de peligro, en un momento donde iba a desfallecer o iba a fracasar, el salmista sabía y tenía la seguridad y estaba tan confiado y tranquilo que él sabía que Dios era ¿qué? Su salvación. Pero también dice que Dios es su ¿qué? Fortaleza. ¿Qué tal si John me coloca la imagen que hay ahí? Una fortaleza en el siglo XV, siglo XVI, es más o menos así. Estaba rodeado de muros altos, muros que no podían nadie saltar, puertas súper seguras. Y cuando una persona o un pueblo estaba en esa fortaleza, pues prácticamente estaban protegidos. Estoy hablando del siglo XV, ¿no? Esta fortaleza en el siglo XXII no sirve para nada. ¿Por qué? Porque hay helicópteros, hay aviones, cierto que sí, pero estamos hablando del siglo XV. Esto era una ¿qué? Fortaleza. Para el salmista, Dios era ¿qué? Su fortaleza, un lugar de refugio, un lugar de refugio. Si usted y yo vemos a Dios bajo ese panorama, de seguro que vamos a vivir ¿qué? Confiados. Dios es mi luz, Dios es mi salvación, Dios es mi fortaleza. Vámonos al verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Vamos a leer el texto. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Qué fe, ¿no? Qué fe la de David. Qué confianza la de David. Qué seguridad la de David. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aquí vemos a un David tranquilo. Aquí vemos a un David que no tiene temor de nada. Aquí vemos a un David seguro. Aunque un ejército acampe contra mí. Vamos a aplicarlo al tiempo de hoy. De pronto hay un ejército que está acampando alrededor tuyo. Tal vez en el trabajo, tal vez tenemos enemigos o no. Tal vez
en el trabajo el supervisor me la tiene montada. Ya el patrón me dijo que en la próxima me echa. Tal vez tengo enemigos en el trabajo que le llevan chismes al supervisor, al patrón, para que me echen. Tal vez en el trabajo hay gente envidiosa, aunque un ejército acampe contra mí. Tal vez acá en el barrio donde usted vive, tal vez hay un ejército que está acampando contra ti. Tal vez tienes de enemigo a alguien que tiene mucho poder, a alguien que tiene mucha influencia, y tal vez tienes temor porque hay un ejército que está acampando contra ti. Tal vez en la universidad también hay guerra o no, también hay enemigos, claro que hay enemigos, compañeros envidiosos, compañeros que levantan chismes, comentarios, aún profesores que yo no les caigo bien. Y por más que me esfuerce, siempre voy a atacar una mala calificación. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Será que también en el hogar hay enemigos? ¿Será que también en el hogar hay personas que se levantan guerra contra mí? Tal vez un hijo, o tal vez tu cónyuge se está levantando en guerra contra ti. Y uno dice, pastor, no, yo creo que en un hogar no hay guerra, no hay enemigos. No, sí los hay. Esposos que se levantan contra sus esposas, esposas que se levantan contra sus esposos e hijos que se levantan contra los padres. O tal vez en la iglesia te están haciendo guerra. Diga usted, pastor, no, yo tal vez en otro lugar, en la casa, en la universidad, el trabajo, pero en la iglesia, sí, en la iglesia. En la iglesia hay personas que nos hacen guerra. Entre los mismos hermanos. Y aún hasta hermanos que se levantan y le hacen la guerra al pastor. ¿Usted sabía eso? Que en las iglesias hay hermanos que se levantan para hacerle guerra al pastor. Hay hermanos, tal vez aquí no, pero en otras iglesias sí. Un hermano no quiere al pastor, entonces habla con aquel otro, habla con aquel otro, hacen una carta, se la mandan al presidente. No queremos a este pastor, queremos que lo cambien por esto y por esto. Tal vez son mentiras, tal vez son chismes, pero hay ovejas que se levantan en guerra también contra su pastor. Pero la Biblia dice, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré ¿qué? Confiado. No importa que sea un ejército fuerte, no importa que sea un ejército numeroso, no importa qué tan fuerte sea ese ejército, usted y yo debemos de estar confiados, como lo dice ¿quién? Como lo dice David. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Y aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. La última frase que quiero que estudiemos está en los versos 4 al 6. Dice así: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo.
Tremendo lo que el salmista nos está diciendo acá. ¿Usted sabía que Dios se le presentó a Salomón 2 veces? Al hijo de David. Y la primera vez que Dios se le presentó a Salomón, le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón dijo: quiero que me des ¿qué? Sabiduría para guiar a este pueblo. Solo le pidió eso. Yo hago una pregunta. ¿Qué tal donde Dios también nos diga eso? Pídeme lo que quieras, pero una sola cosa: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y solo tienes 10 segundos para responder. Piensa, ¿qué le vas a pedir a Dios? Solo una cosa. Yo creo que todo el mundo pediría plata, ¿no? Tal vez pedirías el carro que tanto anhelas, o la moto que tanto anhelas, o pedirías una casa que tanto anhelas, o un empleo bien bueno, bien remunerado, o una esposa o un esposo. Mire pues la forma de pensar de nosotros. A la forma de pensar ¿de quién? De David. Dice David que él le pide a Dios una sola cosa. ¿Y qué le está pidiendo David? Una sola cosa: que esté yo en la casa de Jehová todos los días. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ese era el gran deseo de David: estar en la casa de Dios todos los días. Lo que más le preocupaba a David era no estar en la casa de Jehová todos los días. Para David lo más importante era estar en la casa de Jehová todos los días. Pero David no solo era un deseo. Dice el texto que él lo ¿qué? Él lo buscaba. ¿O no está la palabra por ahí buscar? Y esta buscaré. ¿Se acuerdan del estudio del domingo? Que Dios hace su parte, pero usted y yo tenemos que hacer ¿qué? También nuestra parte. Usted tiene que buscar. No solo pedir, sino buscar a que eso se haga ¿qué? Realidad. De yo estar en la casa de Jehová todos los días. Gustavo ahorita que estaba dirigiendo me llamó la atención. Él no sabía lo que íbamos a tocar hoy, el tema. Pero él dijo: qué gozo, qué felicidad, qué importante es congregarnos. Y le voy a decir algo: congreguémonos. Ahora lo podemos hacer. Pero va a llegar un día donde usted y yo no nos vamos a poder congregar. ¿Usted sabía eso? ¿Ha pensado en eso? Que ese día, algún día va a llegar que yo no pueda congregarme. En 27 años que llevo como pastor, varios hermanos me han dicho: pastor, esta es la última vez que me va a ver usted en la iglesia. Estoy muy enfermo y me es imposible caminar y trasladarme hasta la iglesia. Aquí está el hermano Vicente. Yo lo admiro por eso. Él todos los domingos trae al hermano Misael en el carro. Es un anciano de 92 años que no puede caminar porque se asfixia. La hermana de Yanira, a ella también la tienen que traer. Últimamente, en los últimos meses, vemos de que ya la hermana de Yanira no viene sola, sino es Marleli, es Adonías quien la trae. Pero cuando ellos no pueden venir al culto, la hermana de Yanira no puede venir al culto.
Y hoy se está congregando el hermano Misael, hoy se está congregando la hermana de Yanira, hoy se está congregando mi papá, que también dentro de un mes va a cumplir 93 años. Pero tanto mi papá como la hermana de Yanira, como el hermano Misael, como los que ya son ancianos, tienen que pensar de que va a llegar un día donde yo no me voy a poder, ¿qué? Congregar. Gracias a Dios que estamos transmitiendo estos cultos por YouTube y que quedan grabados. Pero ¿qué tal si mañana llega otro pastor que no le guste transmitir cultos? Ahí sí, ese hermanito, esa hermanita no se va a poder congregar ni físico ni por YouTube. Por eso, mientras tengamos fuerza, mientras tengamos la salud, mientras tengamos la juventud, no faltemos a la iglesia, no faltemos al culto por cualquier cosa. Qué triste, hermanos, que hayan hermanos que no vienen al culto por cualquier causa, aún hasta si no tienen causa se la inventan. Qué bueno que ese sea nuestro único deseo. Que el deseo más importante que yo tengo es estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Qué tal si oramos? Amén. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos en esta noche. Gracias por habernos traído hoy al culto. Gracias por enseñarnos hoy que para David Dios era su luz. Él sabía que hay momentos en la vida donde todo va a ser tinieblas. Pero si Jehová es mi luz, Dios me va a alumbrar mi caminar. Para el salmista Dios era su salvación. Si él estaba en un peligro, si él necesitaba la ayuda urgente de Dios, él sabía que Dios era su salvación. Pero también para el salmista Dios era su fortaleza, un lugar de refugio, un lugar donde nadie pueda atacarme ni hacerme daño. Gracias, Dios, por esta palabra que nos has enseñado que aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Ayúdame, oh Dios, a que esa palabra sea una realidad en mi vida. Que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado, Señor. Si aquí hay algún hermano que le están haciendo guerra, si aquí hay algún hermano que tiene un enemigo fuerte, poderoso, oh Dios, llénale de fe, de confianza, de seguridad, que tenemos al Dios grande y poderoso, al Dios que es nuestro auxilio, que es nuestra fortaleza, que es nuestra salvación, que es nuestra luz. Pero gracias, Dios, también por decirnos hoy esa palabra, ese deseo tan lindo, tan importante para David, que era lo único que le pedía a Dios, lo más importante que le pedía David a Dios, era estar en la casa de Jehová todos los días de su vida para contemplar su hermosura y su santidad. Dios, llévanos a casa en tu paz y en tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.